Después de haber estado girando, dice, por algún tiempo, no conocemos el tiempo a esta velocidad, ese movimiento es circular uniforme, ¿no? Se aplican los frenos, toma esto, y la rueda tarda 5 segundos en detenerse, ese movimiento retardado, ¿no? Si el número total de revoluciones es 100, dice, o sea, tita, el número de revoluciones, las vueltas que da son 100, dice. Si el número de revoluciones es 100, dice, calcular el tiempo total de rotación, la velocidad lineal a los 6 segundos, la aceleración tangencial normal y total a los 6 segundos. Vamos a hacerlos todos los datos, ¿ya? ¿Cuáles son mis datos? El radio, la velocidad angular inicial, su velocidad 1, el tiempo 1, el tiempo 2 no lo conocemos, su velocidad angular es constante, el tiempo 3 es 5 segundos, su velocidad angular final es 0 y el número total de revoluciones es 100, ¿no es cierto? Entonces yo acá voy a trabajar con tres tramos, ¿no es cierto? Si nos vamos a la pizarrita para hacer el dibujo primero, vamos a hacerlo el dibujo. Menos ahí. Ya. Ahora vamos a trabajar con... Vamos a hacer este que sea el centro. Que tengo acá. Ese es mi radio, ¿no es cierto? Ya. Y yo acá voy a tomar 3 tramos, ¿ya? El tramo 1, el tramo 2 y el tramo 3. Yo acá voy a tomar mi primer tramo. Voy a agarrar acá, este va a ser mi primer tramo. Este va a ser mi segundo tramo. Voy a poner este como segundo tramo. Y este como tercer tramo, ¿ya? O sea, solamente es para el ejemplo, ¿ya? Pueden dar 2, 3 vueltas, 4 vueltas, no sabemos, ¿no? Tramo 1 le voy a poner T1. Este tramo 2. Este tramo 3. ¿Sí? Acá mi movimiento es acelerado. Acá mi movimiento es uniforme y acá es desacelerado, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese concepto nosotros lo vamos a resolver con los datos que tenemos, ¿sí? Vamos también a trabajar con conversión de unidades, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Acá está el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo lo primero que tengo que hacer es convertir estas 200 revoluciones por minuto a radianes sobre segundo, ¿ya? Entonces yo voy a tomar que W1 es igual a 200 revoluciones, perdón, 200 revoluciones sobre minuto. Y eso por, yo sé que dos pi radianes es una revolución, ¿no es cierto? 2 pi radianes dividido una revolución. Cierro mi paréntesis por, tengo que eliminar los minutos que están abajo, entonces pongo arriba 1 minuto dividido 60 segundos, ¿no es cierto? Estoy haciendo mi conversión, ¿sí? Y cierro mi paréntesis acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a simplificar? ¿Qué me va a quedar acá? Esto quiero que lo manejen ustedes perfectamente, ¿ya? Por eso se lo hago paso a paso. Entonces, ¿qué me queda acá? Las revoluciones se simplifican, los minutos se simplifican y me queda 200 por 2 pi radianes sobre 60, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da eso? Ustedes me dicen, me dictan. Y eso me va a quedar en radianes sobre segundo, ¿no es cierto? Eso me va a quedar en radianes sobre segundo, ¿sí?
¿Cuánto sale eso? 20.94. Ya, 20.94 radianes sobre segundo, ¿correcto? Ya, eso es. Esa es mi velocidad angular 1. Ahora, yo voy a sacar, con esto voy a sacar alfa 1, ¿ya? ¿Por qué voy a sacar aceleración 1? Para sacar el tita 1. Tengo que sacar el tita 1, el desplazamiento o cuántas vueltas dio en el primer tramo, ¿no es cierto? Entonces voy a sacar alfa 1. Entonces, ¿cómo voy a sacar alfa 1? Voy a sacar, va a ser W1, va a ser igual a W inicial más alfa por tiempo, ¿no es cierto? Alfa por tiempo, ¿sí? Alfa por tiempo, ¿sí? Entonces acá tengo mi velocidad angular inicial, me dice parte del reposo, W inicial es 0, ¿no es cierto? Y sí. Entonces, si esto es 0, yo voy a sacar W alfa, entonces va a ser solamente el tiempo pasando a dividir, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener que alfa va a ser igual a alfa va a ser igual a que a W1 sobre el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, y esto me va a dar igual a que a 20.94 radianes sobre segundo, radianes sobre segundo sobre 6 segundos, ¿no es cierto? Que es el primer tramo, ¿no? 6 segundos. Y eso me va a dar 20.94 dividido 6 me va a dar 3.49 radianes sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Sobre segundo al cuadrado. Al cuadrado, ¿sí? ¿Correcto? Ese es alfa 1. Con ese alfa 1 yo voy a sacar con eso, yo voy a sacar tita 1, decíamos, ¿no es cierto? El ángulo 1. Entonces, tita 1 va a ser igual tita 1, vamos a poner el subíndice, tita 1 va a ser igual aquí a W inicial por el tiempo 1, y eso va a ser 0, ¿no es cierto? Más 1/2 de alfa por el tiempo 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Esto al cuadrado. Y ahora, como tita inicial es 0, entonces yo, ¿qué es lo que tengo acá? Solamente tita 1 va a ser igual a ¿qué? A 1/2 de alfa, voy a poner 0,5 directamente, por alfa, que es 3.49 radianes sobre segundo al cuadrado. Acá le voy a poner por, ya para que ustedes lo visualicen. 3.49 radianes sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo, que es 6 segundos, serían 36, ¿no? Por 36 segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Listo. Con eso yo saco, lo voy a colocar ahí mismo para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Y eso cuánto le da?
36, 18, 18 por 3, 50, 60, ¿cuánto les des? 62,82. 62,82. Radianes, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Eso me queda en radianes, ¿sí? Fíjense, tengo 62,82 radianes, ¿no es cierto? Le pongo los radianes. Ya. Quiero... Acá le voy a poner una coma para que se diferencie. Acá sacamos este valor, alfa. Y acá sacamos el valor del ángulo recorrido, ¿no es cierto? De tita, ¿sí? Ya está. Ahora, yo tengo en el tramo 2, fíjense, en el tramo 2, W2, tengo movimiento uniforme que va a ser solamente tita 2 sobre tiempo 2. Entonces acá yo voy a poner mis subíndices para que ustedes lo puedan visualizar. Tita 2 sobre tiempo 2, ¿no es cierto? Pero no tengo ningún dato, lo único que tengo en realidad no va a ser W1, ¿no es cierto? Entonces no tengo ninguno de estos datos. Entonces yo me voy a pasar al tercer tramo, que es tita 3, ¿ya? Voy a tener que calcular tita 3, vamos calculando tita 3 con movimientos retardados, ¿no es cierto? Ya. Ahora vámonos al tita 3, ¿ya? ¿Qué tengo en el tita 3? El tita 2 lo voy a dejar pendiente, ¿ya? En el tita 3 yo tengo W final, va a ser igual a W1, ¿no es cierto? Porque no varió la... Perdón, W1 más alfa 3 le voy a poner, porque es el tramo 3, ¿no es cierto? Alfa 3 alfa sub 3 por el tiempo 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto es mi tiempo 3? Yo lo conozco y sé, ¿no es cierto? Tiempo 3. Ahora yo voy a tener esto de acá. Mi W final es 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Este valor es 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener acá? Yo voy a pasar alfa al otro lado y voy a tener W1, o sea, o si lo dejo ahí, alfa 3, voy a pasar W1 al otro lado, voy a tener W1 sobre el tiempo 3, ¿no es cierto? Sobre el tiempo 3. Sí. Y eso va a ser negativo, ¿no es cierto? Esto va a ser negativo, pero lo estoy pasando al otro lado. Y eso me va a quedar igual a ¿qué? A alfa 3, ¿no es cierto? Igual a alfa 3. ¿Y qué es? Disculpe, genera, ¿y el W final? Es 0. Se detiene, dice, ¿no es Ay, cierto? Después de haber ay. estado girando, dice, se aplican los frenos y la rueda se detiene en 5 segundos. ¿Sí? Ya. Sí, Gracias. ahora nos vamos al alfa 3, ¿no es cierto? Ahora, ¿a qué va a ser igual a alfa 3? Alfa 3 va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es W1? Tenemos el W1, hemos sacado que es 20.94, ¿no es cierto? 20.94 radianes sobre segundo sobre el tiempo 3 es 5 segundos, ¿no es cierto? Yo estoy buscando mi tiempo 3, 5 segundos, ¿sí? 5 segundos y eso me da... ¿cuánto me da eso? ¿4? 4.19. 4.19 radianes sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto?
sobre segundo y esto está al cuadrado. ¿Sí? Con eso yo voy a sacar tita 3, ¿no es cierto? Yo con esto me voy a ir a sacar tita 3 y eso va a ser, fíjense, ¿a qué va a ser igual tita 3? Yo voy a poner tita 3 igual tita 3, vamos a, tita 3 va a ser igual a ¿qué? A la velocidad angular 1 acá ya, ¿no es cierto? Allá decíamos velocidad, fíjense, yo la voy a copiar esta misma fórmula, pero acá le voy a cambiar los subíndices, que es la misma, ¿no es cierto? Pero acá yo tengo que cambiar mis datos, ¿no? Entonces acá yo voy a tener W1 ya, ¿no? Y acá mi tiempo es el tiempo 3, ¿no es cierto? Y alfa también es alfa 3, ¿no? Vamos a poner acá 3 y alfa 3 hemos dicho, ¿no es cierto? Este alfa es alfa 3. Perdón, alfa 3, ¿dónde está? Acá es alfa 1, ¿no es cierto? Este de acá es alfa 1. Este es alfa 1, ¿sí? Entonces yo tengo acá, pero ¿qué sucedió acá? Acá yo tengo negativo, ¿no es cierto? Alfa 3 es negativo, ¿sí? Acá esto es menos, ¿no es cierto? Menos. Entonces, la aceleración es negativa, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Está desacelerando, ¿no es cierto? Está disminuyendo su movimiento, ¿no es cierto? Entonces, yo acá, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Reemplazo mis valores, ¿no es cierto? Fíjense qué es lo que voy a tener acá. Voy a tener 20.94 radianes sobre segundo por, y tiempo 3 acá, perdón, tiempo 3. Mi tiempo 3 es 5 segundos, ¿no es cierto? Por 5 segundos. Acá puedo poner más y poner este menos, ¿no es cierto? Yo sé que esta desaceleración es negativa, ¿no es cierto? Acá yo tengo por menos, ¿no es cierto? La desaceleración que es negativa, ¿sí? O puedo ya multiplicar más por menos, me da menos directamente, ¿no es cierto? Como ustedes lo entiendan mejor, pero no tienen que duplicarme para nada. Ahora, si yo pongo menos, ya no vuelvo a ponerle menos en la desaceleración, ¿no es cierto? Yo pongo menos, porque ya estoy asumiendo este menos de acá, ¿no es cierto? Se lo voy a poner entre paréntesis para que ustedes lo visualicen y lo entiendan, ¿ya? Entonces tengo tita 3, 20.94 por 5, menos 1/2, por ya la desaceleración, ya no la tengo que volver a poner negativa, ¿no es cierto? Por 4.19, ¿no? Y esto lo vamos a pasar al otro lado. Acá voy a poner tita 3, ¿ya? Tita 3 va a ser... ¿No es cierto? Estamos bien acá. 20. Vamos a dar un espacio más para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Qué más? La aceleración y el tiempo. El tiempo son 5 segundos, ¿no es cierto? Entonces 5 segundos al cuadrado son 25. Acá por 25 segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Segundos al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que tengo acá? ¿Cuánto me sale eso? Eso me sale 52.325.
325, ¿qué cosa? Radianes, ¿no es Sí. cierto? Sí. Los segundos se simplifican, los segundos cuadrados acá es, perdón, acá no le puse las unidades, acá es 4.19 radianes sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, yo tengo en el tramo 3, 25.325 radianes. En el tramo 1 tengo de 62.82 radianes, ¿no es cierto? Este de acá. Este de acá lo voy a poner acá. Tita 1, ¿no es cierto? Esto es tita 1, ¿no es cierto? No. Tita 1, ¿no es cierto? Tita 1 igual. Ya está. Ahora yo voy a sacar, fíjense, yo tengo tita 1 y tengo tita 3, tengo que sacar tita 2, ¿no es cierto? Pero tengo el tita total que es 100 revoluciones. Entonces yo puedo llevar esto a revoluciones o a radianes. Lo voy a llevar a radianes para sacar mi tita 2 en radianes, ¿ya? Entonces yo voy a poner 100 revoluciones por 2 pi radianes dividido una revolución, ¿no es cierto? Y eso me va a quedar, perdón, eso me va a quedar 200 pi radianes, ¿no es cierto? Ya ustedes me pueden dar ese resultado en me queda eso, ¿no es cierto? Las revoluciones se simplifican y eso me queda, ¿cuánto me queda? 600 radianes. 628.32. Radianes, ¿no es cierto? Sí. ¿Correcto? Perdón, radianes. Eso es el total, ¿no es cierto? Esto es tita total. Esto es el tita total. Entonces yo tengo que restarle, perdón. Yo tengo que restarle el tita 1 y el tita, ese es el tita total, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora yo tengo que restarle el 1 y el 3 para poder, yo tengo que restarle el 1 y el 3 acá. Yo acá voy a restar el 1 y el 3. Entonces, tita 2, ¿cómo me quedaría? Tita 2 me va a quedar, tita 2 me va a quedar igual a qué? Igual al tita total, que es 628.32, menos el tita 1, que es, tita 1 es 62.82, y menos el tita 3, que es 52.325, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser el tita 2. ¿Y esto cuánto es? Todo esto está en radianes, ¿no es cierto? Le vamos a poner acá un paréntesis para ponerlo todo en radianes. Y eso me queda acá. Me va a quedar 628 menos 2 menos 52. 500. 513.17. 513.17 13.17. radianes, ¿no es cierto? Fíjense, ese es el ángulo que gira o las vueltas que da en el tiempo que no conocemos, ¿no es cierto? Entonces recién de acá yo voy a sacar el tiempo, ¿ya? De acá voy a ir a sacar el tiempo 2. Acá yo voy a despejar el tiempo 2, ¿no es cierto?
Tiempo 2 va a ser igual a ¿qué? Tiempo 2 va a ser igual al tita 2 sobre W1, ¿no es cierto? ¿Correcto? El está de denominador, pasa a numerador, y tita 2 queda 513.17 radianes sobre, ¿qué cosa? W1, ¿no es cierto? ¿Cuánto es W1? 20.94, ¿no es cierto? 20.94, ¿qué cosa? Radianes sobre segundo, ¿no es cierto? Radianes sobre segundo, ¿sí? Estoy reemplazando mis valores, ¿sí? ¿Está bien? No se están perdiendo, ¿no? Estoy dividiendo, estoy despejando de acá el tiempo 2. Tiempo 2 está de denominador, pasa a numerador, y esto que está de numerador pasa a denominador, ¿no es cierto? Y ese me da el tiempo 2, y eso va a ser 513.17 dividido 20. ¿Cuánto me da eso? $24,50 segundos. Exactamente. Entonces, ese tiempo es el tiempo 2. Entonces, el inciso A me dice, fíjense que me dice el inciso A, el tiempo total de rotación acá, ¿no es cierto? Entonces, mi tiempo total de rotación, ¿cuánto va a ser? Mi tiempo total va a ser igual a... Perdón. Acá. Mi tiempo total va a ser, tenemos ahí los datos, tiempo 1 es 6 segundos, más el tiempo 2 que es 24.50, más 5, eso me da 35.5 segundos. Y acá Sí. yo acá tengo que ponerlo entre paréntesis porque no les he puesto unidades a ninguno, les pongo a los 3 en 1, ¿ya? Segundos, ¿no es cierto? Ese es el inciso A. Este es el inciso A. Tiempo total de A, ¿no es cierto? Tiempo total de rotación, ¿no es cierto? Los 3 tramos, el primero que es acelerado, el segundo que mantiene uniforme y el tercero que es retardado, que mi aceleración me da acá negativa, ¿no es cierto? Mi desaceleración vendría a ser, ¿no? ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se maneja bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿Van siguiendo? ¿Sí? Sí. No hay duda ahí. ¿Sí? Ahora nos vamos al inciso B. ¿Qué dice el inciso B? La velocidad lineal a los 6 segundos. Y fíjense, el inciso B ya está sumamente fácil. ¿Por qué? Porque ya tengo la velocidad angular a los 6 segundos. Y mi velocidad lineal va a ser solamente, perdón, mi velocidad va a ser igual a que a W1, porque es a los 6 segundos, dice, ¿no? Por el radio, ¿no es cierto? Y eso es igual, perdón, igual a 20.94 radianes sobre segundo por el radio, que es, si lo vamos a manejar con metros, sería, ¿dónde está mi radio? 30 centímetros, 0,3 metros, o si lo vamos a manejar con un centímetro, lo dejamos en 30 centímetros, ¿no es cierto? No me dicen qué unidad. Si quiero, lo dejo ahí o lo llevo a metros sobre segundo. Lo puedo llevar a metros sobre segundo y eso va a ser 0,3 metros, ¿no es cierto? Y eso me da, ¿cuánto? 20 por 0,3. 6,28 sale. 6.28 metros sobre segundo. Decíamos que los radianes son adimensionales, ¿no es cierto? ¿Correcto?
Ese sería el inciso B. Ahora la aceleración tangencial normal y aceleración total a los 6 segundos. Dice acá, ¿no? A los 6 segundos, ¿correcto? Entonces, ahora nos vamos al inciso C. Fíjense, tengo todos los datos. Inciso C. Me dice la aceleración tangencial. Aceleración tangencial va a ser igual a ¿qué? A alfa por R, ¿no es cierto? Como es a los 6 segundos, yo tengo mi aceleración alfa a los 6 segundos. ¿Cuánto es mi aceleración alfa a los 6 segundos? Es, ¿dónde está? Alfa 1, ¿cuánto me da? Alfa 1 me da 3.49, ¿no? 3.49 radianes sobre segundo cuadrado. Por alfa por R, ¿no es cierto? Por 0,3 metros, eso me da. ¿Cuánto da eso? 1,047. 0,47. ¿Sí? 1,047. Ah, ya. 1.047. Ya, vamos a borrar este punto. 1.047 metros sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Segundo al cuadrado. Esa es la aceleración tangencial. Ahora yo tengo que sacar mi aceleración normal, ¿no es cierto? La aceleración normal va a ser normal, la simbolizamos con A sub n o A sub c, ¿no es cierto? Aceleración normal va a ser igual a W al cuadrado por el radio. ¿Qué W? W1, ¿no es cierto? ¿Cuánto era W1? 20.94, ¿no es cierto? 20.94. Esto estaba en radianes sobre segundo. Fíjense la importancia de manejarlo todo esto con radianes, ¿no? W sobre segundo, esto es W al cuadrado, ¿no es cierto? La aceleración normal es W al cuadrado por el radio, ¿no es cierto? Esto al cuadrado. Esto al cuadrado. Al cuadrado, esto por el radio, ¿no es cierto? Por el radio que es 0,3 metros y eso me da 131,54. 54 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Segundo al cuadrado, ¿sí? Y la aceleración total va a ser, elevamos al cuadrado cada uno y sacamos la aceleración total acá. La aceleración total va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada ¿de qué? De 1.047 al cuadrado más 131.54 al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Eso cuánto les da? Eso va a ser casi igual que la aceleración normal, ¿no es cierto? ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da? 131.54. ¿Punto 54 lo mismo? Lo ¿No mismo. varía nada? Pero con más decimales. Con más decimales. Ya. Esto me da en metros sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Segundo cuadrado. ¿Ya? Si nos vamos a ver, si nos vamos allá, ahí se nos va acabando el tiempo, correcto, fíjense, esa es la aceleración a los 6 segundos y no me pide nada más, ¿no? Estamos relacionando las variables angulares y las variables lineales, ¿no es cierto? Hemos sacado primero el ángulo y la aceleración para el primer tramo, porque necesitamos saber cuántas vueltas dio, qué espacio recorrió angularmente, ¿no es cierto? El primer tramo, el segundo tramo lo dejamos pendiente, nos fuimos a hacer el tercer tramo, sacamos el desplazamiento 2, ya conociendo el primero y el tercero, ¿no es cierto?
Con eso sacamos el tiempo total de rotación, que son 35 segundos, y luego ya nos piden el inciso B y el inciso C, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a ver si podemos verlo, visualizarlo acá. Ingeniera. Sí. ¿Sí? Ingeniera. Sí, sí, sí. A mí me salió 132,58. Ya. Verifiquen ahí, por favor, ese resultado. 132, dice. Yo creo, y por eso les decía, va a variar, pero un poquito, ¿no? 132. Y allá en el resultado, ¿cuánto? 132 da, ¿no? Va a variar muy poco, ¿no? Ahora nos vamos, lo que quiero mostrarles antes que se nos acabe el tiempo acá, es esto de acá, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo con el otro color, con el negro. Fíjense, esta es la velocidad tangencial, ahora vamos a poner las aceleraciones, ¿ya? Esta va a ser mi aceleración normal o radial que está dirigida hacia el centro, ¿no es cierto? Y esta es mi aceleración tangencial, es la más pequeñita, ¿sí, no? Ahí más o menos, ¿no? Creo que, ¿cuál era más pequeña? No recuerdo, a ver. La tangencial es la más pequeñita, ¿no? Correcto, ¿no? 1 contra 131, sí. Sí. Ahí, ¿sí? Entonces, fíjense, hacemos por Pitágoras y sacamos. Esta sería mi aceleración, la que estamos sacando, la de 132, ¿no es cierto? Esa de ahí, más o menos, ¿no es cierto? Esta, a ver, vamos a ponerle ahora, esta es la velocidad tangencial, estamos haciendo a los 6 segundos, tengo que hacerla aquí. Y es acá que hemos trabajado, ¿no es cierto? Esta es la aceleración tangencial. Y esta es la aceleración normal. Esta de acá es la aceleración normal, ¿no es cierto? ¿Sí? Dirigida hacia el centro, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, la que hemos sacado ahorita, los 132, es una que va ahí, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner acá, esto lo voy a borrar, a ver si me deja borrarlo. Ya. Correcto, estamos en los 6 segundos, ¿no es cierto? Estamos en este punto de acá, ¿sí? Acá. Entonces yo voy a poner acá, esta es mi aceleración tangencial, esta es mi aceleración normal, y esta es mi aceleración, ya acá la voy a poner, ¿sí? A los 6 segundos, acá en este punto, ¿no es cierto? Y esta es mi velocidad lineal, que también me han pedido a los 6, perdón, acá. Ya lo completamos, ¿no? Con esto completaríamos el ejercicio. Yo les estaba graficando, ¿no es cierto? Primero nos pedían el tiempo total de rotación en el inciso A, que fue el procedimiento más largo, ¿no? Y en este ejercicio quiero mostrarles todos los movimientos que se dan, ¿no es cierto? Por eso les decía, lo vamos a hacer con calma ahí, y lo vamos a hacer mañana, ¿no es cierto? Fíjense, hacemos primero todo el análisis para el primer tramo, movimiento acelerado, sacamos su velocidad, su aceleración y el ángulo recorrido en el primer tramo. En el segundo tramo no conocemos el tiempo, necesitamos sacar entonces qué desplazamiento, qué ángulo, cuántas vueltas dio, ¿no es cierto? Pero lo hemos sacado solamente en radianes acá, ¿no es cierto? Y luego nos vamos al tercer tramo, sacamos todos los datos del tercer tramo para sacar el tita 3, ¿no es cierto? Y con el tita 3 ya hemos podido sacar el tita 2, sacamos el tita 2, con eso sacamos el tiempo 2, manejamos todo acá con variables angulares, ¿no es cierto? Y luego ya a partir del inciso B y C nos piden las variables lineales, las que están en el borde de la circunferencia a la que les estaba mostrando, ¿no es cierto? Que les decía en la otra pantallita, no sé si está todavía, debe estar borrada ya, está borrada, ¿no? Entonces, les decía que esas son las variables
lineales, ¿no es cierto? La velocidad lineal a los 6 segundos, la aceleración tangencial a los 6 segundos, la aceleración normal y la aceleración total, ¿no es cierto? Ese es en el borde de la circunferencia, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Alguna duda, aclaración de este problema, de este ejemplo? ¿Se entiende? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Es mi pantalla la que está a ratos funciona, a ratos se pierde, no me puede detectar cámara, me dice el Zoom. O sea que van a disculpar, no me puede detectar, a ratos se habilita, a ratos se pierde, entonces mi cámara no está en esta computadora muy bien, funcionando muy bien, ¿ya? Entonces, pero lo importante es que ustedes vean la pantalla con los datos, ¿no es cierto? Con lo que estamos desarrollando, ¿sí? Eso lo están viendo, ¿no es cierto? ¿Ya lo han copiado, ya lo han entendido para que pasemos a hacer otro ejemplo? ¿Sí? Sí, ingeniera. Perfecto, perfecto. ¿Se entiende bien? A ver, otro Pasamos. ejemplo. ¿Perdón? ¿Otro Otro ejemplo? ejemplo. Ya. ¿Cuál? A ver, vamos a ver uno más. ¿El número 6 es el que hicimos ya o no? ¿El 6 lo hicimos? ¿No lo hicimos? ¿Cuál hicimos ayer? No. El 5. El 5 fue que se hizo ayer. Ya. Podemos hacerlo el 6, ¿no es cierto? Ya. Ya. Y acá lo vamos a hacer ya más rapidito porque ustedes ya saben hacer. Manejan bien este tema, ¿no? Este es el tema más importante, el que se le da mayor utilidad, mayor uso. Donde ustedes se fijen hay movimiento circular, ¿no es cierto? Acá me da la rueda tiene, dice diámetro, 30 pulgadas de diámetro. Entonces, como yo no manejo diámetro, manejo radio, entonces directamente voy a poner radio, ¿no es cierto? Radio igual a 15 pulgadas, ¿no es cierto? 15 pulgadas. Y me dice, gira alrededor de un eje fijo con una velocidad inicial. Fíjense acá me da velocidad angular inicial. Me da mi velocidad angular inicial. ¿Me da mi velocidad angular inicial? Sí, ¿no es cierto? Ya me dice que tiene 2 revoluciones sobre segundo. 2 RPS, dice, ¿no? Yo le voy a poner directamente revoluciones sobre segundo, ¿ya? ¿Correcto? Después me dice que su aceleración alfa me dice que alfa es igual a 3 revoluciones sobre segundo al cuadrado. Ya. Ahora, esos son mis datos. Ahora me pide, ¿qué me pide calcular? A ver, estos son mis datos. Me pide calcular la velocidad angular al cabo de 6 segundos. No, claro, la velocidad angular al cabo de 6 segundos. Entonces yo voy a hacer, puedo trabajarlo con revoluciones o puedo llevarlo a radianes. Lo voy a dejar en revoluciones porque todo está ahí, ¿no es cierto? Velocidad angular al cabo de 6 segundos. Entonces yo voy a poner W1 para que ustedes se familiaricen y puedan trabajar con cualquiera de las unidades, ¿no es cierto? Va a ser W inicial más alfa por tiempo, ¿no es cierto? Alfa por tiempo.
Entonces yo tengo mi W inicial que es 2 revoluciones sobre segundo, ¿no es cierto? 2 revoluciones sobre segundo más alfa por tiempo, ¿no es cierto? Alfa es 3 revoluciones sobre segundo cuadrado por el tiempo de 6 segundos, ¿no es cierto? Por 6 segundos. Y eso me da 20, ¿no? 20 revoluciones, ¿sí? Segundo sobre segundo, eso me da 20 revoluciones sobre segundo, ¿no es cierto? Revoluciones sobre segundo, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sale eso. No me dicen qué unidades, no me dicen radianes sobre segundo, me dice velocidad angular, y yo la velocidad angular la puedo manejar con revoluciones, con grados, ¿no es cierto? Con revoluciones o con radianes, ¿sí? Si quiero lo llevo a radianes, tendría que multiplicar por 2pi, ¿no es cierto? Para llevar a radianes. Este es mi inciso A, ¿no es cierto? Ese es mi inciso A. Ahora, ¿qué ángulo habrá girado en ese tiempo? Y ahí tengo yo que, acá, el inciso B, vamos a hacer θ, ¿no es cierto? Tengo todos mis datos para manejarme, ¿no es cierto? Yo puedo poner que θ va a ser igual, θ va a ser igual a ¿qué? A W inicial, sí tengo W inicial, ¿no es cierto? W inicial, lo voy a copiar de acá arriba. Por el tiempo. Más 1/2 por alfa por tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Y eso es, ahora voy reemplazando mis valores, ¿no es cierto? Tengo todos los valores, ¿sí? Y esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es mi W inicial? 2 revoluciones, ¿no es cierto? 2 revoluciones sobre segundo por, el tiempo es 6 segundos, por 6 segundos, más 1/2 por 3 revoluciones sobre segundo al cuadrado por el tiempo de 6 segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Lo voy a poner directamente 36 segundos, ¿no es cierto? Al cuadrado, perdón. Listo, ¿ya? Ahora yo tengo ese valor. ¿Cuánto es esto? Ustedes me dictan. ¿Cuánto es ese valor? Perdón. Me da, a ver. A mí me salió 2 por 66. 2 por 6, 12, ¿no es cierto? Son 12 revoluciones y acá son 36. 66 también. 66. 66 revoluciones. ¿Sí? Sí. Ya. A ver, me dice en, podemos sacarlo en ángulo, me dice en revoluciones, ¿no es cierto? Puedo decir yo que quiero llevarlo a revoluciones, yo digo que 360 grados, ¿no es? Si me dice en
en grados, lo puedo dejar en revoluciones también, ¿no es cierto? Pero lo puedo llevar también, y para que ustedes se vayan familiarizando, 360 grados si quieren. Es una revolución, ¿no es cierto? Dividido una revolución. Y me queda en grados eso, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y... ¿cuánto da eso? Sale 23,76. No, 366 por 360. 66 por 360. 23.760. Grados, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora el inciso B me dice, fíjense en el inciso B, que en el inciso C me dice, ¿cuál es la velocidad tangencial a los 6 segundos? Acá yo ya tengo que transformar esos 20 revoluciones sobre segundo, tengo que llevarlas a radianes sobre segundo, ¿ya? Me dice, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad W1 por radio, ¿no es cierto? Ahora sí, yo tengo que transformar esto a radianes, sí o sí, ¿no es cierto? 20 revoluciones sobre segundo, yo tengo que llevar a radianes, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir que 20 revoluciones sobre segundo, entonces yo tengo que, ¿no es cierto? Por 2 pi radianes sobre una revolución, ¿no es cierto? Y acá yo tengo que venirme un poco más arriba para que ustedes lo visualicen bien, ¿no es cierto? O sea, he hecho mi conversión directamente y además ahí mismo voy a multiplicar por el radio, ¿no es cierto? Mi radio es 15 pulgadas, ¿no es cierto? No me dice en qué unidades, lo puedo dejar en pulgadas o lo puedo llevar a metros, ¿no es cierto? No me dice en qué unidades, entonces por 15 pulgadas, y eso me va a dar en pulgadas sobre segundo, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da eso? 20 por 2, me va a dar 600 pulgadas sobre segundo. Sí, ingeniera. 600 pi, ¿no es cierto? Ya ustedes pueden sacar el pi también, ¿no? Porque no estoy multiplicando el pi, ¿no? 600 pi pulgada. 600 pi, eso me da en pulgadas. Uy, ¿qué pasa acá? Pulgadas sobre segundo, ¿no es cierto? Y si han sacado completo, me pueden dictar también, ¿no? Ver 2, acá es 30, 30 por 20 son 600, ¿no? Pulgadas. 600 pi pulgadas sobre segundo, ¿no? Esa es mi velocidad lineal, ¿no es cierto? O tangencial. ¿Sí? ¿Cuánto le salen los 600 por pi o lo dejan ahí? Ahora nos vamos al inciso D. El inciso D dice... Si estoy perdida. ¿Perdón? ¿Tu clase qué hora va a ser? Ingeniera, lo dejamos así, ¿no? No, como quieran. Si quieren lo dejan ahí o si no me dictan el otro valor. Ahora nos vamos a la aceleración. Hasta ahí se entiende, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ahora nos vamos a... Ahí lo vamos a hacer un poquito más grande para que lo puedan visualizar ya. Ahora el inciso D me dice... ¿Cuál es la aceleración resultante para los 6 segundos? Yo tengo que sacar la aceleración tangencial, la aceleración normal y sacar la aceleración resultante, ¿no es cierto? Fíjense acá, yo tengo primero que sacar la aceleración
normal, que va a ser igual a ¿qué? A W al cuadrado por el radio, ¿no es cierto? W1 porque es a los 6 segundos, ¿no es cierto? Esto al cuadrado por el radio, ¿no es cierto? Esto es al cuadrado por el radio, ¿no? ¿Y cuánto era eso? ¿Hemos sacado? No hemos sacado, ¿no? No hemos sacado. Serían acá 40 pi, ¿no? 2 por... Acá esto sería 40 pi. Ya ustedes lo tienen que sacar, ¿no es cierto? $40pi. ¿Dónde está? 2, W1. 20 pi por 2 pi. Son 40 pi radianes sobre segundo, ¿no es cierto? Radianes sobre segundo. Esto tiene que ir al cuadrado por el radio, ¿no es cierto? Por radio. Y eso me da, ustedes me dictan, ¿y el radio cuánto es? El radio es 15 pulgadas, lo pongo directo, ¿no es cierto? 15 pulgadas. Ya ustedes me dan ese dato. Esa es la aceleración normal. Ahorita tengo que sacar la aceleración tangencial. ¿Ya? ¿Cuánto da? Sacamos la aceleración tangencial. Y eso va a ser igual a ¿qué? A alfa por R, ¿no es cierto? Alfa por R. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto es Sale alfa? 24. 24. ¿Ah? 24.000. 24.000. ¿Redondo? Sí, Sí, ingeniera. ¿Así? claro, sí, claro, ese es el resultado sin sacar pi, digamos. Directamente Ah, ya. 40 al cuadrado, ¿no ves? 40 al cuadrado por 15. Por 15. ¿Sí? Sí, sacando. Sí. Ah, no, pero ahí tiene que sacar. Tiene que multiplicar el pi al cuadrado también, o si no lo ponemos el pi al cuadrado acá, ¿no es cierto? Con el ¿Sí? pi sale 2.036.870. Ya, dícteme, 2 millones. 36.870,50. A ver, ¿me lo repite? 2.036.870,50. Ya. Esto me queda en pulgadas sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Correcto. Ahora nos vamos a la aceleración tangencial. La aceleración alfa, igual yo tengo que llevarla a... Acá nomás la voy a convertir ya acá arriba. Voy a poner esto por... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decir que 2pi, 2 pi sobre 2pi radianes
2 pi radianes sobre, es una revolución, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y esto, el segundo al cuadrado sigue nomás el segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Ingeniera, Sí. la velocidad tangencial a mí me salió diferente. Ya, ahorita lo revisamos, ya. Ahorita traigo mi calculadora, espérenme un ratito, ya. Aquí está. Vamos revisando. A mí me sale 5.921,76. A mí me sale 236.870,5. Ya. Es eso. A ver, vamos revisando. Decíamos que... El 0 está en, ¿no? Ingeniera, borre el 0. El 0, ¿Cuál? después del 2, el 0 está de más. Bórrelo el 0. Perdón, ¿cuál cero? Ese después del 2. Ah, ya, ya. Ujú. Acá es 2, no es 20, ¿no? No, está Sí, bien. sí. No, ingeniera, en el inciso D, en la respuesta, bórrelo el 0. Es 236.000, no 2 millones. 1.870. Sí. ¿Así? Sí, Ahí. sí, así. Ya. En la velocidad me decían que hay que revisarlo. A ver, lo revisamos. 2 por 20 por 2 por 15, ¿no? Está bien la 20 velocidad. por 15 por pi. Eso me da 1.884. Ah, ¿con pi? 600 pi. 1804.95, ¿no? Ingeniera, eso está Pulgada. bien. Ya Está sobre... bien. Ya. Completamos. ¿Esto está correcto ya? Sí. Aquí estamos sacando la aceleración en radianes sobre segundo, ¿no es cierto? Acá es... Y acá me queda esto. Esto me queda. Me queda 6 pi, ¿no es cierto? Ujú. 6 pi radianes sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Estoy haciendo la conversión a radianes sobre segundo, ¿no es cierto? Esa es mi aceleración alfa, ¿no? ¿Correcto? Ahora yo tengo que llevarla acá, ¿y qué me queda? Me quedan los 6 pi, voy a poner tal cual esto. Por el radio, ¿no es cierto? Por 15 pulgadas, ¿no es cierto? Y eso me queda 90 pi. 90 pi. 90 pi. Pulgadas sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Pulgadas sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Y da 282,74 pulgadas sobre segundo. Perdón. Acá me dice que da ¿cuánto? 282,74 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Pulgadas sobre segundo cuadrado. Ya. Acá, igual, ¿no? Sí. Ya. Esto me da en pulgadas sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Sí. Ya. Eso sería... Ahora la aceleración total tendrían que sacar la raíz de estos dos, elevar al cuadrado y sacar la raíz, ¿no es cierto? Esa es la velocidad, la aceleración resultante. ¿Pueden hacerlo? Sí, ¿no es cierto? La aceleración resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de, o sea, perdón.
Aceleración normal, esto al cuadrado. Más la aceleración tangencial al cuadrado, ¿no es cierto? Sacan la raíz y sacan el valor, ¿cierto? Y ahí estaría su respuesta, ¿no? ¿Cuánto les da eso? Pues, vayan sacándolo. ¿Ya? ¿Cuánto les da? Raíz cuadrada, ¿no? La aceleración resultante. Sí, sí, raíz cuadrada, raíz cuadrada. Lo que pasa es que no tengo acá la función de la raíz cuadrada. Sí, ya. Para verificar era. Dale 236. 236.870.67. 67. Sí. 66. Ya. Esto me da en pulgadas sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Esto me da en unidad lineal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Siempre cuando tenemos que llevar a aceleración normal tangencial, la velocidad tenemos que llevar a radianes. Esto es lo que quiero mostrarles en cada uno de estos ejercicios, ¿no es cierto? A veces ustedes cuando hacen el examen, ¿qué es lo que me hacen? No me llevan estas revoluciones, me las dejan como revoluciones, por decir, me ponen aceleración 3 revoluciones sobre segundo al cuadrado por radio, por decir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen con las revoluciones, no es cierto? ¿Dónde las eliminan? ¿Cómo hacen para tener revoluciones pulgadas? No, ¿no es cierto? Entonces sabemos que los radianes solamente son adimensionales, ¿no es cierto? Entonces, recomendación, por favor, siempre cuando van a manejar o van a transformar de una variable angular a lineal, tienen que transformar a radianes, por favor, ya no se olviden, anótenselo como un asterisco cuando vayan a trabajar con cualquier movimiento circular y van a manejar con ambas variables, van a ustedes trabajar con radianes, ¿ya? Colóquenselo, no se van a olvidar, por favor, ¿ya? ¿Está bien? Sí. Cuando se va a transformar, o cuando, en fin, fíjense, cuando ustedes no necesitan llevar a velocidad lineal, ni aceleración tangencial, ni aceleración normal, nosotros trabajamos sin ningún problema en lo que nos den en revoluciones, nos den en la variable angular que sea, cuando no nos piden llevar ni velocidad ni aceleración, o sea, no nos piden variables lineales, podemos manejarnos, ¿no es cierto? Sin ninguna dificultad. Pero cuando ya yo necesito, por ejemplo, fíjense acá en el primer inciso, yo lo dejé en 20 revoluciones sobre segundo, el inciso A, porque no me pide en qué unidades, ¿no? Me dice velocidad angular, pues lo dejo con revoluciones, la puedo llevar a radianes, pero no, como no me especifica, yo lo puedo manejar en revoluciones, ¿no es cierto? Fíjense el inciso A. El inciso B me dice qué ángulo habrá girado, entonces yo lo puedo dejar en revoluciones, que es también variable angular, ¿no es cierto? O lo puedo llevar a grados, o lo puedo llevar a radianes, ¿no es cierto? No hay mayor objeción, pero sí, con el inciso C y D, ahí ya yo necesito llevar todo a radianes, ¿ya? Cuando yo tenga que llevar a mis variables lineales, no se van a olvidar, en el examen, ¿qué es lo que me hacen? Generalmente me dejan las revoluciones y después con qué simplifican revoluciones, ¿no es cierto? No pueden, o sea, si ustedes me manejaran a alfa, por ejemplo, si me dicen aceleración tangencial, es 3 revoluciones por 15, 45 y me dejan revoluciones pulgadas, ¿no es cierto? Quedan las unidades mezcladas, ¿no es cierto? Quedan mis variables angulares y mis variables lineales juntas, que no pueden quedar. Entonces,
Siempre recomendación, trabajen con radianes cuando van a llevar a variables lineales. ¿Y saben cuáles son las lineales? Las que están en el borde de la circunferencia. La velocidad tangencial, la aceleración tangencial y la aceleración normal, ¿no es cierto? Esas son las variables lineales. Y las angulares son el ángulo θ, la velocidad angular y la aceleración angular. Esas son mis tres variables angulares. ¿Y cómo se relacionan? Por el radio, dijimos, ¿no es cierto? La relación es por el radio, ¿correcto? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, quedamos ahí. Yo sigo con otro grupo. Por favor, miércoles 8, de 8 a 10 podemos pasar, ¿ya? Entonces, revisen todos los temas de cinemática. Miércoles vamos a avanzar o vamos a repasar todo lo de cinemática, ¿ya? Para cerrar ya y empezar con dinámica, ¿ya? Ya